Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder explicarles un interesante tema acerca de las eras y los periodos geológicos que hemos tenido en nuestro planeta Tierra. Bien, chicos, entonces acompáñenme a ver esta interesante sesión correspondiente al curso de Ecología dirigido para el primer año de secundaria. Y bueno, empecemos viendo qué son las eras geológicas. Bien, las eras geológicas de la Tierra son las distintas unidades temporales formales en las que se divide, organiza el tiempo geológico, es decir, la historia de la formación de nuestro planeta. Las eras geológicas se evidencian a través de el registro fósil, que seguramente pues, han recogido los paleontólogos a lo largo del tiempo, y la constitución de las capas sedimentarias de la corteza terrestre, que permiten clasificar y datar temporalmente los hallazgos que hagamos mediante excavaciones como fósiles, rocas o minerales. En otras palabras, la corteza terrestre es la que nos provee de la información que podemos obtener para poder entender cómo ha ido la evolución del planeta a través de los años, a través de los siglos, y van a ver ustedes a través de los millones de años que se pueden haber transcurrido hasta nuestra era. Justamente de eso se encargan los paleontólogos. La duración de cada era puede ser muy variable, de unos pocos cientos de millones de años a casi 1.000 millones de años, dependiendo del caso. Nosotros vamos a ver entonces que estas eras geológicas lo que de alguna manera determinan son los periodos en los cuales se han producido acontecimientos importantes en la formación de nuestro planeta. De manera que los cambios que ocurrieron y son de vital importancia van a ser determinados justamente por las eras geológicas. Y los cambios que son más secundarios, menos importantes, también van a poder ser determinados, pero a través de los periodos geológicos. Bien, empecemos entonces con la primera era. La era arqueozoica, también llamada era azoica o arcaica, se inició con la aparición del planeta Tierra hace 4.600 millones de años. Obviamente la vida era imposible de presentarse en un inicio. Aunque la corteza terrestre estaba ya solidificada y se habían unido o formado las rocas ígneas, las altas temperaturas impedían la formación o la aparición de la vida, dadas las temperaturas tan altas que habían en ese momento en el planeta, pues no podría producirse ninguna forma de vida. Sin embargo, eso fue cambiando paulatinamente. Durante esta época surgieron en el agua las formas más elementales de vida. Es decir, ¿qué significa? Si es que hemos pasado de las altas temperaturas a la aparición de formas elementales de vida en el agua. Significa que se formaron los océanos. Además de las plantas inferiores, aparecieron colonias de algas, amebas, etc. Se formaron también rocas sedimentarias. Y bueno, como vemos acá, aparecen ya como organismos los metanogenes, seres procarióticos, las cianobacterias, y bueno, se produce, aunque levemente, la presencia de oxígeno en el aire por la respiración justamente de estos organismos. Entonces ahí tenemos la primera de las eras, la era arqueozoica o arcaica, o también denominado azoica. Pasemos a la era proterozoica. Bueno, en esta era eh, se promueve la vida acuática, la presencia de bacterias, algas, unicelulares, los primeros radiolarios, gusanos y anélidos primitivos. Todavía no se presenta ninguna forma de vida terrestre. Y como vemos aquí, la duración es de 2.700 millones de años. En esta etapa también podemos decir que se produjo una gran actividad volcánica, dado que el planeta todavía estaba, por así decirlo, en solidificación, en constante cambio. Las placas tectónicas en aquel momento todavía estaban en formación.
Y además, las plantas y animales también rudimentarios que aparecieron, pues nos hacen referencia de que todo, ya de alguna forma la vida empezaba a manifestarse a través de los organismos unicelulares y algunas algas, como ya habíamos visto, en el mar, en el agua. Bueno, vemos acá que en la era proterozoica aparecen las células complejas, es decir, las células eucariotas. La Tierra obviamente aún está velada. Y bueno, criaturas pluricelulares que también ya comenzaban a hacer frente dentro de esta era. Bien, ahora sí. Los dos periodos anteriores, en algunos textos consideran que forman uno solo, como le denominan la era precámbrica, a las dos eras anteriores, mejor dicho, la era precámbrica. Y por eso es que algunos consideran que solamente son 4 eras. Acá estamos considerando 5 eras. Eh, la tercera, en este caso, sería la era paleozoica, también conocida como la era primaria. Y bueno, el término paleozoico significa vida antigua. Este nombre se le asignó a este periodo porque es en el que se prolifera las formas de vida más antiguas conocidas en seres como las conchas o los exoesqueletos, como podemos ver en esta imagen, ¿no es cierto? Bueno, el inicio de esta etapa temporal, que duró más de 290 millones de años, se ubica hace 542 millones de años. Es decir, aquí está con el periodo, o dentro de la era paleozoica, el periodo cámbrico. Y culmina hacia los 251 millones con el inicio del Mesozoico y la formación del supercontinente Pangea, que pasó desapercibido, pero en la primera diapositiva habíamos visto el mundo girando y una especie de continente que se iba expandiendo. Justamente esa masa es la Pangea. Y bien, como ustedes podrán ver, la era paleozoica se ha dividido en varios periodos. En el periodo cámbrico, ordovicico, el periodo silúrico, el periodo devónico, el periodo carbonífero, el periodo pérmico. Y en cada uno de ellos hay algunos indicios de evolución. Por ejemplo, en el periodo cámbrico aparecen las primeras conchas, los huesos y dientes. En el ordovícico, en el ordovícico aparecen los primeros vertebrados. Esto es importante anotar, porque es aquí donde ya comienzan a aparecer los seres vertebrados, como por ejemplo vamos a ver más adelante, los primeros peces. Bueno, en el silúrico aparecen las primeras plantas terrestres, muy primitivas, y también los gusanos. En el periodo devónico, vemos aquí, aparecen los primeros peces óseos y los tetrápodos. En el carbonífero, la aparición de los primeros anfibios, reptiles, moscas, aparecen los primeros bosques. Y bueno, en el pérmico aparecen los primeros reptiles con características de mamíferos. Eso también es importante resaltar, porque así como hemos visto que aparecen los primeros vertebrados, también acá notamos que aparecen los primeros reptiles. Entonces, si alguien les pregunta en qué periodo aparecen los primeros reptiles, a pesar de que tengan características de mamíferos, la respuesta es en el periodo pérmico, correspondiente a la era paleozoica. Y bueno, en la era paleozoica, este fue un periodo sumamente rico desde el punto de vista biológico, porque estamos observando cómo es que la vida comenzó a proliferar. Transición, se le considera una transición entre los reinos de los animales invertebrados y el de los vertebrados o superiores. Claro, porque de tener organismos invertebrados, ahora pasamos a tener organismos vertebrados. En este lapso, los mares se llenaron literalmente de vida y migraron a la Tierra, conquistando nuevos hábitats y expandiéndose por todo el planeta. Por eso es que a esta época también se le conoce como la edad de los peces o la edad de los trilobites. Y bueno, ya como estamos observando, fue hace más de 500 millones de años. Si se preguntan qué es un trilobit, ahí está en la imagen. Es este ser. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a la cuarta era, la era mesozoica, o también denominada era secundaria. Y tal vez es la que más hemos visto a través de la televisión, por las películas muy famosas acerca de los dinosaurios. Bueno, la era mesozoica es un periodo de tiempo geológico de hace 252 a 66 millones de años.
siendo conocida también como la era de los reptiles, por estar dominada por los dinosaurios. ¿Ok? Muy bien. El Mesozoico fue un tiempo de gran actividad tectónica, climática y evolutiva. ¿Por qué? Pues fue testigo de la separación gradual del supercontinente Pangea en masas de tierra separadas, lo que les comentaba anteriormente. La Pangea era el continente total, donde se habían agrupado todos los, de acuerdo en ese tiempo las placas tectónicas, todos los continentes estaban juntos, ¿no es cierto? Y la teoría dice que, de la Pangea, que estos continentes se fueron expandiendo hasta lo que ahora conocemos como los continentes americano, europeo, africano, cosas que antes estaban todos unidos. Ese bloque unido se denominaba la Pangea. Y bueno, la separación gradual del supercontinente Pangea comenzó en la era Mesozoica. Bueno, ¿qué podemos notar aquí? Justamente que la era Mesozoica se dividió en tres periodos. En el periodo Triásico, donde aparecen los primeros dinosaurios, los pequeños mamíferos dinosaurios. El periodo Jurásico, los dinosaurios dominan la Tierra, tal vez sería el periodo que más conocemos, ¿no? Incluso hay unas películas que justamente toman el nombre de Jurásico. Los dinosaurios dominan la Tierra, los pterodáctilos dominan los cielos. Y bueno, el periodo Cretácico también es importante. Dice aquí últimos dinosaurios, o sea, se producen los últimos dinosaurios, y los insectos sociales, las flores, los pájaros, las monocotilodelonias. Bueno, este periodo Cretácico también marca justamente el fin de la era de los dinosaurios. Este es el periodo en el cual se extinguen los dinosaurios y dan paso a una nueva vida. Etapa número 5. Justamente la etapa número 5 es la que se conoce como vida nueva, lo que les decía. Recuerdan que en la diapositiva anterior habíamos visto que en el periodo Cretácico ocurrió la gran extinción de los dinosaurios, ¿cierto? Algunos teóricos afirman de que debido a un meteorito o un asteroide que llegó a la Tierra, probablemente impactando México o en América del Norte, es que produjo un impacto tan, pero tan devastador que originó justamente la extinción de todos los dinosaurios que habían de alguna manera poblado y conquistado ese periodo de tiempo dentro del mundo, ¿no? En la era mesozoica. Bueno, ahora estamos en la era cenozoica. Al cenozoico también se le llama la era de los mamíferos. Animales que al extinguirse los dinosaurios, como dice bien acá, a finales del periodo Cretácico, sufrieron una extraordinaria radiación adaptativa y pasaron a ser la fauna característica, es decir, se llenó el mundo de mamíferos. Hace unos 30 millones de años surgieron los primeros primates superiores, es decir, los más primitivos ya estaban presentes hace más de 65 millones de años. Y de ahí justamente descendemos nosotros. A pesar de que el Homo sapiens no apareció hasta hace unos 200.000 años. Y en fin, su nombre, ya saben, de la era cenozoica, procede de un idioma griego y significa animales nuevos, lo que les comentaba, ¿no? A raíz de la grave extinción que hubo de los dinosaurios, pues la vida continuó en el planeta y se formaron nuevas especies, y en este caso, sobre todo la conquista de los mamíferos en esta época del planeta. Y bueno, acá tenemos justamente los periodos. Aquí tenemos que la era cenozoica tiene un periodo llamado periodo cuaternario y terciario. En el periodo terciario, que es el más antiguo, dice, es la era de los mamíferos. Ocurrió hace 65 millones de años. Y en el periodo cuaternario, también conocido como la edad del hombre, esto se produjo hace aproximadamente 1 millón de años. Pues bien, entonces chicos, les quiero mostrar cuáles son los periodos y qué subclasificación dentro de cada periodo también podemos observar, y sobre todo en esta era, en la era cenozoica, que es de alguna forma la que tenemos más a la mano, la más cercana, la que podemos entender mejor. Bien, aquí tenemos a la era cenozoica con sus dos periodos, el periodo terciario y el periodo cuaternario. El periodo terciario, a su vez, se divide en paleoceno. Aquí tenemos una característica. Dice, los mamíferos aumentan de tamaño, lógico, van también creciendo. En el periodo terciario tenemos al Eoceno. Las ballenas regresan al océano. El Oligoceno, de evolución de los caballos, la evolución de los caballos en América, lógicamente, a raíz de la forma evolutiva que han tenido también estos animales. En el Mioceno, las migraciones de los simios. El Plioceno, los primeros seres vivos y primeros humanos, ¿cierto? Como ya seguramente vamos a ver más adelante, cómo es que se produce la aparición del ser humano. Y bien, en el periodo cuaternario tenemos al Pleistoceno, que dice aquí extinciones de megafauna, porque obviamente hay tanto animales como también flora que en algún momento, debido a la extinción de una raza, ha tenido que también disminuir o verse superada por otro tipo de seres vivientes. En nuestro caso, nosotros pertenecemos a uno de los mamíferos. Hemos logrado superar esas dificultades, nos hemos adaptado a la vida nueva en este planeta.
De manera que en el periodo cuaternario tenemos también la subdivisión del Holoceno. Justamente aquí se da origen a la agricultura y la ganadería y se forman las primeras civilizaciones humanas. Bueno, acá agregan el periodo del Antropoceno, que es el actual. La globalización, el incremento de los niveles de CO2 también nos juegan en contra. Bien, chicos, entonces, esta ha sido de alguna manera un muy breve resumen, porque entiendo que también hay otros conceptos que podemos considerar dentro de cada una de estas eras, pero he creído conveniente hacer un muy breve resumen para poder no abarcar demasiado dentro de lo que es esta temática, pero sobre todo tener en cuenta lo más importante, lo más interesante. Son 5 eras geológicas, tenemos algunos eventos catastróficos muy interesantes, acerca de los dinosaurios, ver dónde comenzaron a presentarse los primeros reptiles, por ejemplo, hay que recordar siempre. Y hemos visto en la parte final, sobre todo, cuáles son los periodos de la era cenozoica y además la subdivisión que tiene cada uno de esos periodos para poder entender cuál es la secuencia eh, cronológica de los hechos. Bien, les dejo estas preguntas para que puedan ustedes resolver una vez que hayan estudiado, comprobado lo que han aprendido. Sí les sugiero, por favor, de que en el caso del examen virtual, esperen a que tengamos primero nuestra sesión mediante plataforma Zoom para que puedan rendir la evaluación. Pero este comprobado de aprendizaje yo les sugiero también que puedan venir trayéndolo para el día que tengamos clase virtual o en plataforma Zoom, podamos corroborar las respuestas. ¿Ok? Bien, chicos, gracias y felicitaciones una vez más por el esfuerzo que han puesto en estar atentos y la atención que me brindan semana a semana. Muchísimas gracias y no olviden que desde en casa solamente salen a la calle las personas autorizadas e indicadas para las compras, lo que sea más urgente. Gracias, chicos, cuídense mucho y nos estamos viendo en una nueva sesión.